que la bondad y la tranquilidad que solamente nuestro Padre Celestial Yahweh nos puede dar, sea con cada uno en sus vidas. ¿Es Yahshua Elohim? Uno de los temas más controversiales es si el Mesías de Israel, Yahshua, se puede elevar a la categoría de divino. Esta duda surge porque el Eterno está recogiendo a su pueblo desde los cuatro puntos de la tierra, y la gran mayoría de personas que se han acercado a este camino por medio de las raíces hebreas de la fe vienen de corrientes cristianas, donde se afirma que Yahshua es Elohim, Dios. Utilizo la expresión Dios porque es una palabra conocida para diversas doctrinas religiosas. Algunos incluso afirman la existencia de una tercera divinidad denominada Espíritu Santo. Ninguna de estas afirmaciones es correcta. Es importante decir, quienes estudiamos las raíces hebreas de la fe, sabemos y reconocemos que Yahshua es el Mesías, pero no por esto puede ser comparable al Creador del universo. La autoridad de la Escritura Sagrada, la Tanat y la Brit Hadashah, nos enseña que solo existe un Elohim único que no comparte su gloria con nadie, como está escrito en Devarim, Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. En Yesayahu, Isaías 42, 8. Yo soy el Eterno, ese es mi nombre, Yuhet Banhei, Yahvé, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Fusión surge de traducciones erróneas, principalmente de los textos de la Brit Hadashah y de interpretaciones de las palabras hebreas que no revelan el sentido correcto ni el trasfondo hebreo de la escritura. Una palabra que no ha sido interpretada correctamente es la palabra Elohim. Algunas personas traducen Elohim como Dios, lo que es equivocado no solo porque la palabra Dios no es una expresión que exista en el idioma hebreo, ni tampoco aparece en la escritura sagrada. Dios es un término griego mal utilizado desde hace mucho tiempo. El significado de la palabra Elohim es la forma plural de la palabra Eloah, que se utiliza en su mayoría para el eterno, pero el significado de la expresión Elohim depende del contexto, porque puede utilizarse para referirse a personas, autoridades, jueces y también para el eterno. Esta palabra no se utiliza exclusivamente para el eterno. Por ejemplo, cuando Moisés estaba al frente de la zarza recibiendo el mensaje del Eterno, hizo referencia a Aarón su hermano y le dijo, tú serás como autoridad para él. En el pasaje de Éxodo capítulo 4, versículo 16, sin embargo, algunos traducen, tú serás como Dios para él. Lo mismo ocurre con el Salmo Tehilim 82, versículo 6, dice, ustedes son jueces, pero algunos traducen, ustedes son dioses. También en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 6, versículo 2, dice, los hijos de los poderosos. En hebreo, Benei, ha, Elohim, pero lo traducen como hijo de Dios. Por eso debemos tener sumo cuidado con las expresiones que surgen de la escritura, porque toda ella depende del contexto y no siempre significa lo mismo. Hallar adecuadamente los términos, porque incluso de algunos pasajes de la escritura se crean doctrinas equivocadas, arraigadas durante siglos y creídas como dogmas de fe. Tengamos en cuenta que la escritura es un texto hebreo confiable y nunca se contradice lo que dice la Tanat y lo corrobora la Brit Hadashah. Al profundizar en los textos sagrados encontramos algo muy interesante que se refiere al plan de salvación, siendo el propósito principal de nuestro Creador buscar que ningún hombre perezca, como está escrito en segunda de Kefa, Pedro, capítulo 3, versículo 9. Con esta intención, pensó desde el inicio del universo en un hombre que cumpliera los requisitos necesarios para redimir al mundo. Rab Saúl de bendiga memoria lo describe de esta forma. Por tanto, como el pecado entró en esta edad presente por medio de un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Debido a esto, había pecado en el mundo ante la entrega oficial de la Torá, pero por no haber sido aún dada la Torá, no fue acreditado legalmente como transgresión. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aun en los que no pecaron de forma similar a la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero la oferta de la gracia no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, abundaron mucho más para toda la gracia y el don de Elohim, para la gracia de un hombre, Yahshua al Mesías. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 15. Rab Saúl expone claramente que el pecado entró por un hombre en un momento en el que no existía la Torá, lo que comúnmente la gente conoce como ley. Quiere decir que legalmente el pecado no estaba descrito como en ese instante, que sabemos que el pecado es la transgresión de la Torá. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, por esta causa menciona que no estaba acreditado legalmente y reinó desde Adán hasta Moshe. Sin embargo, por el don otorgado por el Eterno, por su gracia, ese don llegó de otro hombre, Yahshua, un hombre que padeció y aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Y obediencia a quién? Al Padre. Porque si él fuese Dios o Elohim, no tendría una autoridad superior a la que debería de obedecer. La descripción de los dos Adanes nos ayuda a comprender más sobre la naturaleza de todos los seres humanos. Somos terrenales, pero podemos alcanzar lo espiritual. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 50. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo material, luego lo espiritual. El primer hombre es traído de la tierra terrenal, el segundo hombre viene del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales; cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como reflejamos la imagen del terrenal, reflejaremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, como la corrupción no hereda la incorrupción. Este pasaje de la Escritura lleva a concluir que Adán, como primer hombre, fue el que sembró la corrupción, pero apareció Yahshua resucitado, que es el que sembró la incorrupción. Este pasaje de la Escritura lleva a concluir que Adán, como primer hombre, fue el que sembró la corrupción, pero apareció Yahshua resucitado, que es el que sembró incorrupción. El cuerpo carnal no es el que hereda el reino, sino el cuerpo espiritual. De manera similar a cómo la corrupción no hereda la incorrupción. De alguna manera podemos ver que aunque el mal se tomó el mundo y lo ha dominado, no ha de prevalecer, porque vendrá el mundo por venir lleno de gloria y perfección, en el que el pecado nunca más habrá de existir. Y es de esta forma en que se cumple un plan de salvación que está abierto para todo ser humano que decida aceptar la ofrenda limpia y caduc que fue entregada por el dueño del universo, el eterno Padre, Yahweh. Lamentablemente, algunas religiones del mundo han traído credos religiosos en las que han divinizado a figuras o personajes en la Biblia, trayendo consigo confusión y tergiversación de la palabra dicha por el Creador. Yahshua es Hijo del Eterno y tiene la misión como Mesías, la que lo hace un hombre perfecto ante los de Elohim y de los hombres, y después de haber hecho su purificación, subió enseguida de las aguas, y he aquí los cielos se le abrieron, y Juan vio la presencia divina que descendía sobre el rabí Yahshua en forma de una paloma, y se oyó una voz desde el cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, aquel en quien mi alma ha encontrado complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 16
al 17. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi ruat sobre él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo 42, versículo 1. Porque así como por la desobediencia de un hombre todos fueron declarados legalmente transgresores, así también por la obediencia de uno todos reciben la oferta de ser declarados legalmente justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Debido a la angustia de su alma, él lo veré y quedará satisfecho. De su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Isaías capítulo 53, versículo 11. Si el eterno Padre ya llama a Yahshua mi siervo, mi amado, mi escogido y mi hijo, ¿cómo puede ser que le denominen Elohim, Dios? La escritura es clara al determinar el rol del rabí Yahshua en el mundo. Recordemos que Yahshua vino al mundo después de la Torá y los profetas, pero todos sabían que habían de venir no como un Elohim Dios, sino como hombre. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 al 19. Los estudiosos de la Escritura, en especial el pueblo del Eterno, ha interpretado este pasaje enseñando que haciendo referencia directa al Mesías y su función, pues la persona a quien todo el pueblo de Israel deberá oír en el tiempo en el cual Moshe ya no existía. Moshe dejó un legado inmenso al escribir las palabras del Eterno en la Torá, pero vendría un profeta al cual debemos oír como pueblo, y es Yahshua. Ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Mateo capítulo 5, versículo 17. La misión de Yahshua es acercar a cada ser humano a su Creador. Él reconoció que existe un solo Elohim y describe como principal mandamiento amarlo. Y acercándose uno de los soferín, escriba, que oyó la discusión y se había dado cuenta que Yahshua había expuesto correctamente la Torá, le preguntó: Rabino, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió el rabí Yahshua: el primero es: Oye Shema Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus bienes. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Cuando levantéis al Ben Adán, hijo de hombre, entonces se os abrirán los ojos para comprender quién yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me instruyó el Padre, así hablo, y el que me envió está conmigo. No me dejo solo, porque yo siempre hago lo que le es agradable. Hablando estas cosas mucho, Yahudín le aceptaron como el Mesías. Juan capítulo 8, versículo 16 al 18. La condición del ungido se refiere a la misión encargada por el Cadoc. En este caso, Yahshua es un mediador entre el Eterno y los hombres, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. El hombre Yahshua, el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Como mediador no es superior al el Eterno Padre, sino que está en medio de una relación que busca la santidad y el arrepentimiento de pecado para todos los que se acercan al Padre, por lo cual Yahshua debía ser semejante de todas las cosas a los hermanos, para que pudiera llegar a ser misericordioso y fiel Cohen Gadol en los que tienen que ver con Elohim.
a fin de expiar los pecados de Israel, pues por lo que él mismo ha sufrido siendo tentado, está capacitado ahora para ayudar a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 17 al 18. Yahshua habló de sus seguidores como hermano. Entonces, si Yahshua es Elohim, quiere decir que somos hermanos de Elohim, Dios. Si el Eterno, el Padre, es uno y supuestamente Yahshua es Elohim, Dios, ¿qué gracia habría en que el Eterno Padre hablara acerca de sí mismo? Y además, ¿cómo puede ser Padre e Hijo una misma o un mismo ser si a el Eterno, el Padre, nadie lo ha visto? Pues la Torá fue dada por medio de Moshe, pero la Yesé, gracia, y la Emet, verdad, fueron reveladas en todas sus fuerzas por medio de Yahshua. A Mashiach, a Elohim nadie ha visto jamás. Juan capítulo 1, versículo 17 al 18. El Padre, el Eterno, se revela a través de sus hijos, de quienes han creído a sus palabras. Así ocurrió con sus siervos los profetas. A el Eterno Padre nadie lo ha visto, mientras que a Yahshua fue visto por las multitudes y estuvo entre pueblo. No existen pasajes en los que se cite que vendrá alguien a reemplazar al Padre, porque él no tiene principio ni fin. Los dogmas religiosos toman las cosas sencillas y las convierten en algo misterioso y sin sentido. Así ocurre con el nacimiento de Yahshua, el Rabí. Él nace de hombre y mujer como todos los hombres, solo que algunos interpretan que fue en forma diferente. No obstante, el texto de Lucas capítulo 1 versículo 30 al 37 menciona lo siguiente: pero el mensajero celestial le dijo: no temas, Miriam, porque hallaste gracia delante de Elohim, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Este será grande y llamado Ben Elión, Altísimo. Y el Eterno le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siglo y siglo. De su reino no habrá final. Enseña este pasaje que Miriam halló gracia delante del Eterno Padre, y concebiría a Yahshua, quien sería el sucesor de David en el trono, hasta la eternidad. Continúa diciendo: entonces Miriam le dijo al mensajero celestial: ¿qué tendré que hacer para que éste se cumpla? Pues no he tenido relación íntima con un varón. Y respondiendo el Malak le dijo: la presencia divina vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te rodeará de su favor, por lo cual también el que se engendre de ti será apartado para el uso exclusivo del Eterno, y será llamado Ben Elohim. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en su 6.º mes, y eso es que le llamaban la estéril, pues para Elohim nada es imposible. Entonces Miriam dijo: he aquí la sierva del Eterno, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Y el mensajero celestial se fue de ella. Aquí el enviado celestial trae un mensaje, y es que Miriam engendrará por el favor del Eterno Padre, como le ocurrió a Elizabeth, que concebió en su vejez. En el caso de Miriam era al contrario, ella era joven para concebir, y esa silla declara que se haga conmigo conforme a tu palabra. Es decir, ella recibiría una misión, y era traer de su vientre al ungido del Eterno Padre. El pasaje no está diciendo que Miriam sería engendrada por un ser denominado Ruach Kadok, porque esa es una creencia grecorromana, y este ser no existe. Rodear de favor a Miriam es bendecirla con su concepción. Recordemos que varias mujeres fueron estériles en el pueblo del Eterno Yahweh, como Sara, Rihab, Rachel, Anán, Elizabeth, y a quien cita el Malat del Eterno. Por lo tanto, el mensajero celestial le anuncia a Miriam que su matriz está abierta para traer al rey de Israel. Esto no requiere mayor explicación. Al nacer Yahshua, como hombre, tiene mayor importancia en su misión. Si hubiese nacido de forma sobrenatural, ¿qué ganancia tendría?
lo primero que vendría a la mente de quienes observan su comportamiento será decir, él sí puede cumplir con todo porque es un ser sobrenatural. Pero si le miramos tal como Él es, las cosas cambian, porque no hay ningún ser humano que haya podido abstenerse de pecar. Por el contrario, Yahshua es nuestro ejemplo a seguir porque nunca pecó, a pesar de ser tentado, porque no tenemos un Cohen Agadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue puesto a prueba en todas las áreas de la vida según nuestra semejanza, pero nunca transgredió la Torá. Hebreo 4, versículo 15. El pasaje de Hebreo es contundente. Yahshua es semejante a nosotros y fue tentado como nosotros. Entonces, si Yahshua fue tentado como todos somos tentados, ¿cómo explican que la Escritura diga que el Eterno no puede ser tentado? Jacob capítulo 1 versículo 13. Nadie que está siendo tentado diga estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim ni puede ser tentado por el mal ni él provoca al pecado a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia yeser hará es atraído y seducido. El creador del universo no puede ser tentado porque él es Kadok y nos creó para que nosotros alcanzáramos la santidad por medio de Yahshua. Él no provoca el pecado, sino por el contrario. Él busca que abandonemos el pecado y de muchas maneras nos muestra su amor y profunda compasión. Por nuestra condición, cada persona es tentada por sus propias inclinaciones al mal. Aunque esto es obvio, debemos comprenderlo. ¿Cómo podría el Eterno Padre, que hizo una creación preciosa en toda su extensión, asemejarse a los hombres y ser tentado? Esto no tiene sentido porque su naturaleza es perfecta. Ahora revisemos esta oración que eleva Yahshua al Padre en Yohanan, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y levantando su ojo al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Mashiach, para que tu Mashiach pueda glorificarte luego, así como le diste autoridad sobre todos los hombres, para que le imparta vida eterna a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que tengan una relación íntima contigo, el único Elohim verdadero, y a Yahshua HaMashiach, a quien enviaste. Yahshua no es Elohim, porque Yahshua oraba al Padre Celestial único. ¿Acaso un Elohim todopoderoso puede pedir o suplicarse si él mismo es quien se va a contestar? Esto es irracional. Observemos otro pasaje de la Escritura. A continuación, Hebreo capítulo 5, versículo 7. Y fue el Mesías quien en los días de su carne ofreció oraciones y plegarias con fuerte clamor y lágrima al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa del temor reverente que tenía hacia el Eterno. Si Yahshua fuera Elohim, otro Elohim, él no tendría la necesidad de rogar al Padre que lo librara de la muerte. Varias versiones griegas de la Biblia apoyan una interpretación trinitaria del Eterno, lo que es una abominación a su santidad. Como dice el pasaje de Isaías, capítulo 42, versículo 8, Él no comparte su gloria con nadie. Acordado de esto, está confadado ponerlo en vuestro corazón, transgresores, acordado de las cosas anteriores, ya que pasaba, porque yo soy Elohim y no hay otro. Yo soy Elohim y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías capítulo 46, versículo 8 al 10. El Padre Celestial hace lo que Él desea según su voluntad. Pone y quita reyes en la tierra. No hay ninguno que pueda compararse a Él. No tiene enemigo grande ni pequeño, porque Él es el Todopoderoso, que domina el cielo y la tierra, porque yo soy Elohim y no hombre, el Kadok en medio de ti, y no vendré con furor. Osea capítulo 11, versículo 9. Este pasaje expone claramente que el Eterno no es un hombre, a diferencia de Yahshua, que es citado como Ben Adán, hijo de hombre. Y comenzó a enseñarles las razones diciéndoles, es necesario que el Ben Adán
sea expuesto a un sufrimiento extremo, sea traicionado y rechazado. Meyer, capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Siguiendo el ejemplo del Hijo del Hombre, que no vino a exigir que le sirvan, sino a servir y a entregar voluntariamente su alma por la redención de los muchos. Mateo capítulo 28, versículo 28. Entonces, pero del Eterno la Torá dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dio y no hará, habló y no lo ejecutará. Números capítulo 23, versículo 19. Vosotros sois mi testigo, declara el Eterno, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, Elohim, ni después de mí lo habrá. Isaías capítulo 23, versículo 10. Si decimos que Yahshua es Elohim, Dios es uno y único, entonces no podemos decir que hay otra divinidad, que sea una única, porque en ese caso ya el primero no es uno y único, simplemente. Por eso nuestro Cado Maestro Yahshua afirmó que el Padre, el Eterno, es uno y único. Siempre reconoció la autoridad del Padre Celestial. Yahshua aprendió obediencia a través de la Torá. Tengamos en cuenta que para la época en que Yahshua estuvo en la tierra no existía la Brit Hadashah, el nuevo pacto, mal llamado Nuevo Testamento. El que venciere, le otorgaré el honor de sentarse junto a mí en mi trono, como yo vencí y fui sentado al lado de mi Padre. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Ustedes nunca encontrarán en la escritura que existe un Elohim Padre, un Elohim Hijo y un Elohim Espíritu Santo, porque esto hace parte de una doctrina religiosa aprendida de tiempos antiguos. Tómate el tiempo y revisa los textos sagrados. Por allí está la verdad, no está oculta. Por el contrario, está en tus manos, quizá en tu mesa, al lado de la cama o tu biblioteca o en algún lugar siempre tenemos un ejemplar de algo maravilloso que viene del cielo. Léela y busca un maestro que te oriente en el camino para que puedas alcanzar las moradas eternas, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos Adón, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para él y un Adón, Yahshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos han vivido tan habituados hasta ahora a los ídolos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5 al 7. Shalom, que el único Padre Celestial Eterno le siga bendiciendo aún más. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Ustedes nunca encontrarán en la escritura que existe un Elohim Padre, un Elohim Hijo y un Elohim Espíritu Santo, porque esto hace parte de una doctrina religiosa aprendida de tiempos antiguos. Tómate el tiempo y revisa los textos sagrados. Por allí está la verdad, no está oculta. Por el contrario, está en tus manos, quizá en tu mesa, al lado de la cama o tu biblioteca o en algún lugar siempre tenemos un ejemplar de algo maravilloso que viene del cielo. Léela y busca un maestro que te oriente en el camino para que puedas alcanzar las moradas eternas, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos Adón, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para él y un Adón, Yahshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos han vivido tan habituados hasta ahora a los ídolos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5 al 7. Shalom, que el único Padre Celestial Eterno le siga bendiciendo aún más.